Bueno, vamos con la propuesta de Caro. Caro, Bueno, te ¿qué vi por tal? ahí. Buenas tardes. Ahí va. Bueno, nosotros habíamos pautado, yo soy la mentora, ¿sí? De los dos grupos y habíamos pautado con la Diplo de, no sé cómo lo hicieron los otros grupos, creo que esto no, de yo presentarles el problema, ¿sí? Dado que es compartido, y después los chicos siguen. Igual me voy a tomar nada, absolutamente nada. No sé si lo estamos viendo ahí. ¿Mm? Eh, yo les di a los grupos, perdón, se llama de los píxeles a los patrones, ¿sí? Dos enfoques para la detección de lesiones cutáneas. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un dataset de imágenes, ¿sí? Imágenes a color, en los cuales teníamos etiquetas en cada imágenes, en cada una de las imágenes, ¿sí? 5.000 de estas imágenes de lunares eran benignos, y después las 4.522 malignos ya diagnosticados sí, por expertos de dominio. Entonces la tarea que tuvimos es, bueno, acá tenemos algunos de los ejemplos, la tarea que yo propuse para para los dos grupos era que uno hiciera como un abordaje, le llamamos artesanal, ¿sí? de las imágenes, es decir, que extraigan features relacionadas con los criterios médicos de clasificación de lunares, el A, B, C, D, y que luego de esa extracción de feature hicieran alguna clasificación con modelo supervisado. Eso fue para un grupo, y para el otro grupo ya el abordaje más potente, como digo yo, o el martillito o la topadora, ¿sí? Un abordaje con el uso de redes neuronales convolucionales. Así que bueno, yo los dejo y van los grupos. Sí, Perfecto. Bueno, nosotros Ahí, lo que pero, hicimos como... Sí, ahí se ve bien. sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nuestro grupo está conformado por José Carlos Villanueva, María Luz Riboira y quien les habla Virginia Miranda. Nuestra mentora fue Carolina Maldonado. Y básicamente, como para pasar en limpio, lo que hicimos fue entrenar distintos modelos de redes neuronales convolucionales para clasificar imágenes que, como dijo Caro, ya están guardadas todas en una carpeta, que las imágenes son dermatoscópicas para diferenciar lesiones cutáneas nevos de melanomas. Ahí va. Bueno, rápidamente la presentación la encontramos así. Primero, el problema, un poco hablar del contexto clínico y el objetivo del trabajo, materiales y métodos que utilizamos para llegar a los resultados, y luego las conclusiones. Bueno, nuestro objetivo principal, nuestro grupo, no lo dije, pero es el segundo de los dos que presentó Caro, sería el de la derecha. El objetivo que planteó fue diseñar, entrenar y comparar sistemáticamente distintas arquitecturas que ahora van a presentar mis compañeros para clasificar imágenes y distinguir los nevos de melanomas, evaluando la exactitud, es decir, cómo, digamos, finalmente clasifica cada imagen, el costo computacional que tiene en parámetros y tiempo, es decir, cuánto tiempo le demoró eh, digamos, el entrenamiento, qué parámetros utilizó, cuánto, y la idoneidad clínica o recall, que es justamente si llega al resultado esperado o no. Y la pregunta entonces fue si puede una arquitectura liviana orientada a detección en tiempo real, YOLO, una de las que utilizamos, igualar o superar a las CNN clásicas con Transfer Learning en este problema. Bueno, para eso, entonces, hablando del dataset, como dijo Carolina, eran 9.522 imágenes en totales, 5.000 eran nevos y 4.522 eran melanomas. Lo que se hizo primero es aplicar este class way para mejorar un poco ese leve desbalance, porque no era exactamente la misma cantidad de imágenes en ambos grupos. Y bueno, para hablar muy a grandes rasgos de la diferencia entre cada una de estas lesiones, lo que nosotros nos pidió Caro ahí que agregáramos esta parte, bueno, las cosas que se suelen medir para comparar si hay diferencias entre nevos y melanomas son la simetría. Generalmente los nevos son simétricos y esa es una de las diferencias principales con los melanomas. En relación a la red de pigmentos en nevos es típica, fina, uniforme. Lo contrario en melanomas es atípica, gruesa, irregular.
en los melanomas. La distribución de color generalmente en nevos es 1 o 2 colores, entre los melanomas son 3 o más. Glóbulos y puntos son homogéneos en general en los nevos y atípicos de tamaño desigual en los melanomas. Y en las estructuras vasculares fueron comunes en nevos dérmicos y polimorfos en los melanomas. Estas son características generales para identificarlos. Bueno, en relación a materiales y métodos, se hizo una división estratificada y un aumento de datos. La división para el entrenamiento fue 6.665 imágenes, que corresponde al 70%, 1.428 que se utilizaron para validación de ese entrenamiento, y finalmente la prueba, también casi con la misma cantidad de imágenes, que fueron 1.429, que bueno, la última prueba es justamente para ver si el entrenamiento rindió su fruto, digamos. Y bueno, se aplicó esto de split estratificado, que tiene que ver en realidad con que cada uno de estos 3 grupos estuvieran bien divididos la cantidad de nevos y melanomas, para que no queden todos en el mismo, ¿no? Y bueno, lo primero que se hizo, después van a comentar mis compañeros el resto, fue este aumento de datos o data augmentation, que lo que hace es, con las mismas imágenes que se dispone para el entrenamiento, voltearlas horizontalmente, darlas vueltas, rotarlas, hacer un zoom en algunas partes, variar el contraste para que justamente él no vea siempre la misma imagen, ¿no? Y pueda entrenarse. Bueno, acá en realidad, al ser el abordaje, se me escucha bien, ¿no? Sí. Bien. Al ser el abordaje con redes convolucionales, nosotros no vamos a extraer artesanalmente, como va a ser el otro grupo, las características, sino que vamos a dejar que estas redes neuronales aprendieron ya en otras bases de datos gigantescas, que son ImageNet. Entonces, la idea era un poco evaluar si podíamos utilizar algo de ese aprendizaje que ya hicieron esas redes en estas bases de datos que nada tienen que ver con la medicina, que son clasificación de objetos, pero que van aprendiendo las bases de identificación de imágenes. Entonces, en primer lugar, hicimos una red simple, convolucional, que le entrenamos desde cero, que esa no había visto ningún grupo de imágenes previamente. Obviamente que es más sencilla. Y después vienen las clásicas, que son ResNet, DenseNet y EfficientNet. Esas están descritas en varios trabajos de reconocimiento de imágenes dermatoscópicas. Es como una evolución, la más vieja es ResNet, después siguió DenseNet y EfficientNet. Todas trataron de ir resolviendo ciertos problemas que sean más eficientes en el aprendizaje, o sea, que recuerden varias de esas características que ya habían entrenado en esas imágenes de datos gigantescas para poder aplicarlas en imágenes médicas. Y después está YOLO. YOLO en realidad es una red convolucional que fue diseñada para otra cosa, que era para detectar objetos, o sea, que en una imagen me haga un recuadro. Pero tiene ciertas características que fueron útiles para adaptarse justamente a estos otros tipos de redes que clasifican. Entonces la idea era poder también evaluar este tipo de red convolucional que había sido diseñada para otra cosa, que era la detección de objetos en imágenes, ver esta adaptación en este caso. La siguiente. Para no entretenernos mucho con los números, la red de mejor desempeño fue YOLO, en donde acá, al ser un problema de detección de cáncer, de lunares malignos, de melanoma, la medida más importante tendría que ser el recall, porque es la que permite que no se nos pase ningún lunar maligno, ningún cáncer, digamos. Acá el objetivo sería detectar todos los cánceres o todos los melanomas posibles de todas las imágenes, sobre todo del grupo de testeo, ¿no? Entonces, acá el modelo que mejor obtuvo el recall fue YOLO. Y después, bueno, podemos ver si hay el equilibrio entre precisión y recall o sensibilidad. Lo podemos ver en F1 también, que tuvo mejor desempeño en todas las métricas, ¿no? También en área debajo de la curva. Y después lo que estuvo bueno comparar fue, digamos, qué complejo era cada modelo de red neuronal. Obviamente la red neuronal simple, la que entrenamos de cero, era la que menos parámetros tenía, 257.000.
Y YOLO con 1,5 millones de parámetros tiene el mejor desempeño comparado con las otras redes clásicas que se utilizan para esta tarea, como puede ser ResNet, que en este caso era ResNet 50, que tiene 23 millones de parámetros. ¿Eso en qué influye? Influye en la capacidad de recursos que tenemos que tener disponible para entrenar estas redes neuronales, el tiempo que va a llevar, y si después queremos tener esa aplicación en otros dispositivos que no tengan tantos requerimientos de hardware, está bueno ir evaluando las distintas redes con distintos requerimientos. Todas estas medidas, bueno, surgieron a partir de la siguiente diapo. Bueno, acá tenemos sobre todo las curvas ROC de los distintos modelos. La línea curva superior es la de YOLO, que ahí, acuérdense que estábamos comparando la tasa de verdaderos positivos con la tasa de falsos positivos, como para ver un desempeño en los distintos umbrales. Acá, digamos, los modelos estos de redes convolucionales dan probabilidad, dan una probabilidad que va de 0 a 1. Nosotros el umbral, que es arbitrario, lo ponemos en 0,5. Entonces el modelo, si la probabilidad de esa imagen es más de 0,5, la clasifica como melanoma. Y si es menos de 0,5, la clasifica como nevo. Entonces, eso sería para solo el umbral 0,5. Con la curva ROC nosotros podemos ir teniendo las métricas de todos los umbrales posibles. Entonces ahí nosotros podemos ver que el desempeño mejor fue el de YOLO, que es la curva que está más arriba y más hacia la izquierda. El resto de las redes clásicas están muy parejas, como ven, desempeño más o menos parejo, y la que entrenamos de cero sin haber tenido esa transferencia de conocimiento en ImageNet es la que peor desempeño tuvo. Sí, también hicimos una comparación después en Trepos que va a hablar más Luz, pero lo que sí está importante de la matriz de confusión es sobre todo ver esos melanomas que no pude identificar, ¿sí? Esos 111 melanomas. Por un lado tenemos a la izquierda tenemos lo que era real, las etiquetas reales. Entonces el modelo YOLO pudo detectar 629 melanomas que realmente eran melanomas, pero nos quedaron esos 111 que no se pudieron identificar. O sea que el desafío sería, en este caso, tratar de encontrar un modelo que minimice esa tasa y aumente esa sensibilidad, ¿no? Ese recall, cosa de que tratar de que no se nos pase ninguna lesión maligna. Para los valores que encontramos no tendría una aplicación directa clínica. Hoy por hoy se trata de que sea entre 90 y 95, nosotros no llegamos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta lo acotado de la cantidad de imágenes y demás. Y creo que más de eso va a estar en las conclusiones que ahora sigue mi compañera. Bien, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de los resultados que obtuvimos, particularmente los casos que fueron mal clasificados por el modelo. Por un lado tenemos los falsos negativos, que son aquellos melanomas que fueron clasificados como nevos. Desde el punto de vista clínico, este es el caso que más nos preocupa porque significa que había melanomas y que el modelo no los logró detectar como tal. En las imágenes podemos ver que presentan tal vez una apariencia uniforme o poco llamativa, o no tienen esas características clásicas que el modelo los asocia con malignidad. Y por otro lado tenemos los falsos positivos, que son los nevos que fueron clasificados como melanomas, que son menos críticos que los falsos negativos. Sin embargo, en las imágenes podemos ver que presentan una pigmentación más oscura, tal vez asimetría o bueno, vellos, que el modelo los puede asociar con malignidad. Bueno, después nos pareció también interesante, pasa Virgia a la segunda, nos pareció interesante ver qué pasaba si reducíamos el número de épocas de entrenamiento. En la tabla de resultados podemos ver que el desempeño en general disminuyó. En el caso que más se nota es en la red entrenada desde cero, la simple, CNN, donde el F1 bajó de 78 a 69 y el recall del melanoma de 81 a 58, lo que se traduce en una menor capacidad del modelo para detectar estos melanomas. Sin embargo, podemos ver que
aún con 10 épocas, YOLO siguió siendo la que mejor desempeño tuvo, pero comparando con 25 épocas, podemos ver que solo aumentó 1%, lo que es muy poco, lo que nos lleva a analizar el costo en el tiempo del entrenamiento. Entonces podemos ver que con 10 épocas se disminuyó un montón el tiempo de entrenamiento, casi un tercio. Entonces acá pudimos concluir que como obtuvimos resultados muy parecidos con una menor cantidad de épocas, este suele ser un escenario más favorable porque reduce mucho el costo computacional. Entonces, a partir de todos estos resultados, obtuvimos ciertas conclusiones. La primera, que el transfer learning mejora el desempeño, por lo que aprovechar a estas redes ya preentrenadas resulta muy beneficioso. Luego que YOLO logró el mejor desempeño global con la menor cantidad de parámetros, por lo que es una alternativa bastante interesante. Luego que el recall del melanoma debe seguir siendo el criterio principal de selección del modelo, como ya venimos diciendo que lo que tratamos es de minimizar esa cantidad de melanomas mal clasificados. Y por último, que con 10 épocas se alcanzan resultados casi equivalentes a 25 para modelos preentrenados, lo que no siempre aumentar el tiempo de entrenamiento se traduce en una mejora significativa. Muchas gracias por la atención, esperamos haber sido claros. Si tienen alguna pregunta, bienvenido también. Excelente, muy buena presentación. Juan Manuel, ¿tienes una pregunta? Bueno, felicidades. Me encantó la idea de usar redes convolucionales para medir esto. Se está usando mucho para tumores cerebrales, por ejemplo. Le quería preguntar sobre la red convolucional simple. ¿Tuvieron que optimizar o buscar el número de neuronas, el número de capas y si pudieron estimar el overfitting de la red? Sí, por razones de tiempo no pusimos acá las curvas de entrenamiento y de validación. Generalmente se hizo también en el momento del entrenamiento se llama una parada temprana. Si vos ves que están, vienen muy divergentes las curvas de validación y entrenamiento. Te soy sincero, la red siempre, cuando nosotros apoyados en la inteligencia artificial, planteó una configuración estándar, no son tantas capas, o sea, en realidad fíjate son 250, sí, lo que pasa es que son 257.000 parámetros, o sea, es una capa, una red convolucional simple, no. También acá no pusimos tanto el tema del tiempo de entrenamiento. Al usar Google Colab, largábamos una vuelta, eran los 5 modelos, y si por ahí en el medio te quedabas sin memoria RAM o todo, entonces tuvimos que hacer todo un mecanismo de volver a recuperar, porque digamos no teníamos tiempo de cómputo infinito. Entonces también eso está bueno, ver una variable, porque cuando vos tenés que empezar a pensar, diseñar de entrenamiento, también eso tenés que tener en cuenta, qué hardware tener disponible, porque si tenés que hacer toda una corrida, por ejemplo, lo mismo que 25, empezamos con 25 épocas, ponele, y después en el entrenamiento vos ves que en la mayoría de los modelos preentrenados, entre la época 9 y 10 ya convergían, ¿entendés? Entonces se empezaba a separar la curva de validación y entrenamiento, entonces no tenía mucho sentido. Sí hicimos también un fine tuning de una de las redes que dio mejor el F1 de las clásicas, pero la verdad que no hubo mucha diferencia en el fine tuning. Fine tuning sería agarrar la estructura, descongelar algunas de las últimas capas y reentrenarla. Pero en realidad a este nivel de cantidad de imagen y demás no tuvimos diferencias significativas. Todo también depende, digamos, si querés hacer una estructura y entrenar de cero todo, pero yo diría que con la cantidad de redes preentrenadas que hay, es como que no tiene mucho sentido largarse a entrenar una de cero. Es más, el próximo paso sería usar de redes convolucionales a Visio Transformer, que ya tenés modelos fundacionales, y directamente haces un clasificador mucho más liviano, pero bueno, escapaba al objetivo de este trabajo. Genial, gracias. Excelente, vamos al otro grupo, si les parece.
Vamos, no sé si, chicas, Euge, si el otro, o sea, la pregunta no fue del otro grupo, ¿le damos el lugar o si quieren pasamos? Eso lo deciden ustedes, porque estamos cortitos de tiempo. Si el otro Pasemos. grupo tiene una pregunta, podemos Ah, darle lugar un ratito. Sí, sí, nosotros habíamos bien. pensado una pregunta para el otro equipo, nosotros hicimos un abordaje bastante diferente, van a ver ahora, pero la pregunta que nos surgió era si piensan que un abordaje a través de redes neuronales de este tipo de datos, o sea, que trabaja directamente con la imagen, si podría estar sesgando colores de piel distintos. Sí, Muy buena pregunta. sí, en realidad sí, porque digamos, a ver, va a haber la diferencia con el grupo que nosotros también tenemos preparado algunas preguntas. Nosotros no podemos explicar en realidad en profundidad qué es lo que está analizando cada red para dar la probabilidad esa. Tratamos en el Data Augmentation hacer un cambio de brillo, contraste, rotación, flip, como para tratar de reproducir esa variabilidad. Pero todos estos modelos dependen de lo que vos ingresas, o sea, los datos de entrada van a definir eso. Si en la base de datos hay una distribución de población con una tonalidad de piel, va a estar ese sesgo y creo que en las conclusiones lo pusimos. Y ni que hablar si hay otros parámetros nuevos dermatológicos, por ejemplo, que comienzan a surgir, ¿no? Pero bueno, sí, sí, el sesgo está ahí latente de acuerdo a los datos de entrada. Vamos con el otro grupo nomás. Ahí estoy compartiendo la presentación. Bien. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el primer grupo que está en la presentación de la profe. Somos Melissa Ferreira, Anabel Sarán, Cristian Huanco y Natalia Lerda. Nosotros lo que hicimos fue, desde nuestro lado, un abordaje artesanal de estas imágenes. Pasa, Ani. La idea, bueno, era justamente hacer esta separación de estas imágenes, estas lesiones en benignas o malignas. Para eso, obviamente, al tener imagen, nosotros teníamos que generar una base de datos con la cual trabajar. Esa base de datos básicamente contenía las características que fueron en total 6: asimetría, borde, color, diámetro, la presencia de vello y la textura. ¿Qué es lo que nos ocurrió cuando empezamos a querer extraer estas características? Nosotros empezamos trabajando con un código que nos pasó la profe como para arrancar, y el tema es que de los 9.500 datos que teníamos 1.072 aproximadamente que nos aparecían como datos, digamos, NaN, digamos, que no los podía, digamos, clasificar, que es básicamente un 10% del tamaño total de imágenes que teníamos. Entonces lo que se planteó fue, bueno, primero empezar a revisar las imágenes y ver qué era lo que estaba pasando con alguna de ellas. Por ejemplo, el contorno del microscopio, ese marco negro, después había muy poco contraste entre lo que era el lunar y la piel, la presencia también de por ahí pelos o cualquier otro objeto que también generaba distorsión en la imagen. Entonces, lo que se planteó fue, primero, porque esto nos estaba afectando a todo el proceso que sigue después. Entonces, lo que se planteó fue, bueno, tratar de mejorar ese proceso para lograr obtener bien estas características sin que quedara ninguna, sin analizar, por decirlo así. Entonces se mejoró literalmente el proceso de filtrado, que Pasani, directamente lo explico con las imágenes. El código lo que permitía era básicamente que se podía elegir cualquier fila digamos, de la base de imágenes que teníamos. Entonces lo que se hacía era pasarla por distintos filtrados. La primera, bueno, acá justo está este ejemplo, yo no quise poner más, pero si vieron en una de las imágenes del grupo anterior, mostraba el marco negro del microscopio. Ese marco nos generaba justamente un problema con el umbralizado. Entonces, el primer paso fue eliminar ese marco. En el caso de que la imagen no lo tuviera, como en este caso, no elimina nada y deja la imagen tal cual está. Después pasa por un filtro azul. ¿Por qué filtro azul? Porque la piel tiene melanina, la melanina tiene como
mejor absorción de la luz azul, entonces se mejora el contraste. Después se fue, no me acuerdo, no lo bien, ahí está, con lo que es el claje, que es básicamente como que trabaja con lo que es el histograma, es como una ecuación adaptativa del histograma, que lo que hace es dividir a la imagen en pequeñas ventanitas y va mejorando el contraste de manera local. Después se le aplica el filtro mediano y recién después de todo ese filtrado que se le hace, aparece lo que es la umbralización. El tema es que, ¿qué seguía ocurriendo? Ahí mejoró muchísimo la separación de las imágenes, pero seguíamos teniendo imágenes que se seguían clasificando como NaN. Entonces, lo que decidimos hacer fue, bueno, como exigirlo más todavía y decirle, bueno, si no podés hacer esto, si no me lo podés clasificar, bueno, sigamos trabajando. Entonces ahí, por ejemplo, lo que se empezó haciendo fue eliminar a los objetos pequeños, ¿sí? Por ejemplo, los pelitos, manchitas y demás. Ahí se obtenía justamente una especie, digamos, de máscara casi final, por decirlo así. Finalmente se hacía lo que se llama una selección inteligente del contorno. El código lo hace con cálculo de área, distancia al centro de la imagen y demás. Y finalmente lo que se llama, que está en la filmina anterior, no me acuerdo ahora bien el nombre, me podés pasar ahí el último paso atrás, que se llama, ahí está, Common Hook, que básicamente lo que hace es toma todo el contorno de forma convexa. ¿Qué quiere decir esto? Que el contorno que vos seleccionaste tiene que quedar dentro del área sí o sí. Y finalmente lo que se obtiene es la región de interés, digamos, propiamente dicha, el lunarcito bien definido, y con todos esos pasos recién ahí logramos obtener, digamos, un data frame totalmente, digamos, libre de NaN y con los cuales ya se puede trabajar con lo que va a contar mis compañeros ahora de ahora en adelante. Bien, cabe destacar que cada vez que corríamos las funciones para extraer estas características de las imágenes, tardaba alrededor de una hora y media. Entonces, sí, cada vez que modificábamos una función era volver a correr todo de vuelta. Entonces fue, sin duda alguna, la parte más compleja de todo el proceso, la de crear el data frame. Bien, una vez que tuvimos este data frame creado, lo que hicimos fue un análisis exploratorio de los datos, principalmente porque creíamos que era necesario para después poder elegir el modelo. Entonces vimos que las variables con las que estábamos trabajando, ninguna tenía una distribución normal. Comparamos los histogramas con la curva de normalidad, ninguna tenía una distribución normal, y en la figura que está acá abajo pueden ver los box plots de cada una de las variables en función de si eran benignos o malignos. Los benignos están en azul y los malignos en este naranjita. Y acá vimos que el vello y la asimetría eran las dos variables que presentaban más outliers o estos valores extremos, y que el diámetro y la variabilidad de color eran las variables en las que más podíamos ver que había una diferencia entre las medias. También hicimos, bueno, estos gráficos de dispersión para ver si había algún par de variables que permitieran ver esta separación de los datos, y no lo encontramos. Y hicimos el test de correlación de Spearman, y acá lo que encontramos fue que la simetría y el borde, y la simetría y la textura eran variables que tenían correlaciones positivas muy fuertes, mientras que el color y la textura eran variables que tenían correlaciones negativas. Bueno, entonces ya con el data frame y con cada una de las características analizadas, lo que hicimos fue aplicar el primer modelo predictivo, que fue un modelo de regresión logística, englobado dentro de lo que es el aprendizaje supervisado. Entonces, a partir de cada uno de estos datos, utilizamos el 80% para entrenar el modelo y dejamos el 20% restante para llevar a cabo la prueba y ver si el modelo era capaz de discriminar entre lunares benignos o melanomas. La siguiente. Bueno, acá podemos ver un poquito los resultados. Vemos que aproximadamente el 66% de las predicciones del modelo fueron correctas. Para la clase 0 de lunares benignos, la precisión fue del 66%, el recall del 72% y el F1 score del 69%, lo cual supone una buena identificación para lo que son lunares benignos de este modelo. En cambio, para los lunares malignos o clase 1, la precisión fue del 65%, el recall del 60%, el F1 score del 62%, lo cual nos dice que es un modelo menos efectivo para identificar los lunares malignos. Siguiente diapo.
acá podemos ver un poquito la matriz de confusión, que esto lo que nos está diciendo es que este modelo 1076 veces predijo correctamente los lunares benignos contra 427 veces que predijo benignos como malignos, es decir, falsos positivos. Y por otro lado, 809 veces los lunares malignos fueron predichos correctamente, mientras que 545 veces los lunares malignos o melanomas no fueron detectados, que es el caso más grave. Y bueno, a partir de esto entonces la anterior. Esto, nada más, era para terminar esta partecita, que es para decir que el modelo es bueno para identificar lunares benignos, sin embargo necesitamos mejorar el modelo para lo que es la detección de lunares malignos, que es el caso más grave. Ahora sí, ahí está. Bueno, ¿cómo están? Otro modelo que usamos para el entrenamiento de los Random Forest, en este caso en vez de utilizar una única fórmula, entrenamos diferentes árboles de decisión independiente. En este caso utilizamos los hiperparámetros nestimators igual a 200, un class weight igual a balance para compensar el leve de balance que había entre clases. Teníamos imágenes más benignas que malignas y no utilizamos ningún límite de profundidad. Bien, los resultados que obtuvimos fueron 70,87% de accuracy y un recall de 65,41%. Comparando con la corrida anterior, que no habíamos corregido los datos nulos, mejoró en casi 3 puntos en el accuracy y 10 puntos en el recall. Es decir, que el modelo ahora detecta muchos más malignos que antes de recuperar los datos. Bueno, en cuanto a la matriz de confusión, tenemos 758 valores que eran lunares benignos, que el modelo pudo predecir, y 592 valores malignos. 313 eran los casos que eran lunares malignos y el modelo no lo pudo predecir. Bueno, en cuanto al desempeño por clase, vemos que el modelo es más efectivo detectando lunares benignos que malignos, en un récord de 0,76, y en cuanto a los malignos, un 0,65. Es decir, que de cada 100 solo podía detectar 65 y dejaba pasar 35. Bien, algunas imágenes de por qué falló el modelo. Tenemos que los falsos negativos suelen ser lunares malignos que aparentan ser benignos con borde suave y simetría engañosa. Estas son los más críticos, como dijo María Luz. Y por otro lado tenemos los falsos positivos, que aparecen en los lunares benignos, que tienen una pigmentación irregular o presencia de vello. Aunque clínicamente no son peligrosos, el modelo los marcaba como sospechosos. Bien, además el modelo Random Forest reparte la importancia entre 6 características de forma bastante parejas, sin que ninguna domine por completo, ¿no? Las que más pesan son la variabilidad de color y el diámetro relativo. Esto es distinto a lo que pasaba con regresión logística, donde una sola variable llegaba a dominar mucho más. A diferencia de ese modelo, no necesita que las variables estén en la misma escala y además es más robusto frente a los valores atípicos. Bien, con una breve conclusión, podemos decir que mejoró sobre la propia versión anterior, donde no habíamos corregido los datos nulos, y también superó la regresión logística con la comparación que tenemos disponible. También sugiere que hay relaciones no lineales entre las variables y las clases que el modelo lineal no podía capturar. Aún así, el desempeño es moderado, es decir, una tasa importante de falsos negativos limita mucho el uso como herramienta diagnóstica autónoma. Y solamente como para mencionar otras estrategias que abordamos, que no mostramos por una cuestión de tiempo, probamos con distintas variables, primero las más básicas, después fuimos agregando otras hasta que decidimos quedarnos con estas 6 que mostramos en las diapositivas. En un primer momento eliminábamos los datos las imágenes de las que no habíamos podido extraer estas características, y obteníamos métricas más bajas en los modelos. También intentamos aumentar los datos, pero no obtuvimos métricas mejores. Hicimos un aprendizaje no supervisado,
pero no logramos separarlos en esta clase de benignos y malignos. Eso es toda nuestra presentación. Muy bueno, buenísimo, muy buena. ¿Alguna duda? ¿Algún aporte del otro grupo? Yo le preguntaría de todas, ¿cuál fue la característica artesanal que más les costó, digamos, tratar de encontrarle la vuelta como para poder realmente que sea representativa? Porque nosotros como que ya venía en la red neuronal eso aprendido, pero ustedes sí que se arremajaron y fueron a buscarlo. ¿Cuál fue la que más costó, digamos? Yo personalmente creo que el vello fue bastante difícil de trabajar porque nos generaba mucho ruido y era muy distinto en todas las imágenes, y también las que no tenían vello no queríamos dejarlas como que no tenían vello, sino dejar un dato que significase que no fuera vello. Entonces todo eso lo tenés que ir ajustando en la función, y cada vez que tomás una decisión de ajustar la función tenés 1 hora para correr más o menos todo el dataset, entonces era súper tedioso. Sí, inclusive cuando se tuvo que sumar, porque nosotros habíamos arrancado primero cuando le quisimos devolver esos NAND, digamos, a tratar de levantarlos, digamos. Las 4 primeras características eran, dentro de todo, había que esperar mucho tiempo para que se corriera, pero se trabajaban bien. Ya cuando se agregaron las últimas 2, que primero se agrega textura y finalmente se agrega vello, hubo que trabajarlo un poquito más al código para que justamente pudiera devolvernos un cierto valor en esa característica. Así que sí, comparto con Ani. Bueno, felicitaciones a los dos grupos, felicitaciones, Caro, por esta propuesta. Sí, Re lindo agradecerle a quedó. Carolina Gracias, también que gracias, nos tuvo gracias. muchísima paciencia, porque al principio nos asustamos un poco, la verdad, y ella nos super guió a los dos grupos, así que muchas gracias, Caro. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Y bueno, creo que lo importante era que aprendan más que lograr buena métrica, buena performance. Me parece que el objetivo era eso, aprender e intercambiar los dos abordajes. Así que gracias por la participación de todos. Y gracias.